Bueno, gracias a Dios, ¿verdad? Porque nos permite estar reunidos una vez más. Y vamos a entrar al mensaje, a la palabra, pero queremos dar gracias por que usted está aquí. Dios ha sido bueno y esta mañana, desde que nos levantamos, ¿verdad? Siempre hemos estado recordando y hemos estado leyendo unos devocionales muy hermosos que nuestro pastor nos ha estado enviando, que nos recuerda constantemente la importancia de reconocer, ¿verdad? Que cuando nos levantamos cada mañana es una nueva oportunidad que Dios nos está dando. Es nueva su misericordia cada mañana. Y pues tenemos que estar agradecidos. Tenemos que estar agradecidos porque no es por nadie más, sino que solamente por Él, que nosotros podemos estar de pie, con aliento, con fuerzas, con salud, mientras que muchos otros tal vez no pudieron levantarse. Y pues tenemos que tener agradecimiento en nuestro corazón constante, ¿no? Durante todo el día. Así de que gracias damos al Señor por cada uno de ustedes, por hacerse presente. Vamos a compartir y esta noche, y vamos a tener como texto base Proverbios 3, 11 y 12. Proverbios 3, 11 y 12. Y el título del mensaje es Tiempo de corregir y empezar de nuevo. Tiempo de corregir y empezar de nuevo. Mientras que ustedes buscan ahí por ahí el Proverbios 3, 11 y 12, voy a dar una pequeña descripción sobre el significado de lo que es la palabra, ¿verdad?, corregir o corrección. Según el diccionario Oxford, de la palabra corregir significa hacer las modificaciones necesarias en un documento, por ejemplo, en un documento escrito antes de que sea entregado. Corregir cualquier falla, cualquier falta que haya ahí en esas escrituras es un ejemplo, ¿no? Puede también ser la corrección de un trabajo, una obra, puede ser una obra de arte en pintura, ustedes pueden imaginarse, ¿no? Cuántas diferentes obras pueden ser que necesitan ser corregidas, ¿no? Y cualquier otra cosa para eliminar sus fallas y sus errores. En segundo lugar, hacer que la corrección, hacer que disminuya o desaparezca un defecto, una alteración o una imperfección. Ese es el significado que nos da el diccionario Oxford. Ahora, en la Biblia, en el diccionario bíblico, teológico, revisamos por ahí, y en la Biblia la palabra hebrea yazar es la palabra que más se traduce por corregir o corrección en el Antiguo Testamento. Su significado principal es el de aprender o enseñar una lección. Y puede ser aprendida de tres diferentes maneras. Es lo que encontramos en el diccionario, ¿no?, teológico. Y uno es a través de la experiencia del sufrimiento, y nos da como referencia una escritura, Jeremías 10:24, por si lo quieren apuntar. Así de que a través de la experiencia del sufrimiento, Jeremías, como referencia, Jeremías 10:24. El número 2, por aceptar la instrucción verbal, y que tiene como referencia el Salmo 16:7. Y la tercera es por observar alguna situación dada, o por ser testigo de alguna situación X o dada, ¿no? Y nos da como referencias Jeremías 2:30. Así es de que esa es la descripción que les puedo dar del significado de la palabra corregir o corrección en estos dos
tanto en el diccionario bíblico como en el diccionario secular. Vamos a leer nuestro texto base, Proverbios 3, 11, 12. Proverbios 3, 11, 12. Y dice la palabra del Señor, dice: no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección. Porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Así de que ese es nuestro texto base. Y precisamente ahí encontramos, ¿verdad?, la palabra corrección. No te fatigues, dice, de su corrección. Así de que vamos a ir desarrollando este tema de la corrección o de corregir. Así de que como ya nos dimos cuenta, ¿verdad?, al leer las definiciones de corrección y de corregir, las cuales aplican aún en las áreas seculares, ¿verdad?, en las cuales nosotros nos movemos en el día a día, llámese trabajo o el comportamiento de nosotros, que tiene mucho que ver allá afuera tanto como adentro, ¿no? El comportamiento de nosotros en general. Así es de que en nuestro trato con todas las diferentes clases de personas que encontramos allá afuera, el comportamiento tiene que ver mucho y va a decir mucho de nosotros. De hecho, hay personas, y ustedes tal vez en algún momento, alguno de nosotros, ¿verdad?, hemos simplemente observado a alguna persona y luego tenemos un concepto, vemos algún cierto concepto de esa persona, ¿no? Decimos, wow, esta persona es así, es de esta manera, se comporta, y nos damos cuenta. Y yo creo que de igual manera, pues nosotros como hijos de Dios es un compromiso bien grande que tenemos de el comportamiento que tenemos por allá afuera, ¿verdad?, especialmente en el área secular, ¿no?, para que nosotros podamos hacer una buena representación lo mejor que podamos, y que haya personas que puedan darse cuenta, y que sin que uno diga nada a veces, que es mejor, puedan venir y tal vez hacerte algún comentario, pero siempre que sea pues para la gloria de Dios, ¿verdad?, porque Él es el que está haciendo la obra de nosotros. Así es de que vamos a mencionar un ejemplo que tiene que ver con corregir, ¿no? Por ejemplo, en la construcción, quienes estén aquí y que trabajan en el área de lo que es la construcción, saben o sabemos, pues, ¿verdad?, también que suelen haber errores de cálculos, de medidas, de altura, de fundamentos, etcétera. O sea, pueden ser diferentes fallas o errores que pueden haber. Eso es, para citar ese ejemplo, refiriéndonos a lo que es la construcción de un edificio, de una casa, qué sé yo. Es un ejemplo que estamos dando, así de que hay fallas de cálculos, de medidas, de cuadreamiento del nivel. O sea, es un trabajo que tanto el encargado de la construcción, cuando se descubren fallas, se descubren errores, el encargado de la construcción, en este caso pues el jefe, ¿no?, de la cuadrilla que anda ahí trabajando, pues cuando nota esas situaciones de fallas o errores, pues inmediatamente lo más adecuado es que él se junta con el arquitecto, con el ingeniero, qué sé yo, y revisan, ¿verdad?, el defecto, la falla, y luego viene pues la corrección para que aquella edificación, aquella casa al terminarse quede pues exactamente como se diseñó en los planos, ¿verdad?
Así de que estamos dando ese ejemplo para darnos cuenta, incluso, por ejemplo, nuestro hermano Pedro, ¿verdad? Trabaja en la plomería. Y nuestro hermano Pedro también, ellos corrigen medidas en cuanto a las líneas que están corriendo de agua y todo eso, ¿no? De gas, qué sé yo. Ellos también, ustedes pueden preguntarle a él que trabaja en eso, siempre va a haber alguna u otra falla en la cual se tenga que hacer corrección, ¿no? Y así de que mencionamos pues esos dos ejemplos. Ahora vamos a ir, quiero pedirles que vayamos a Filipenses 1:6. Filipenses 1:6. Y Filipenses dice 1:6, dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Estando persuadido, ¿verdad? De esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Vamos a orar, porque quiero que oremos por las escrituras que hemos dado, el texto base y todo esto, los ejemplos que hemos mencionado. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, queremos orar a ti, Señor, para que seas tú el que nos guíe, para que seas tú el que esté tomando el control del corazón, de la mente de cada uno de nosotros. Amado Dios, estamos necesitados de ti, Señor. Y yo creo que cada uno de nosotros, Señor, los que estamos aquí en este lugar, no hemos venido solamente por venir o por cualquier otra cosa, Señor, o simplemente por pasar el tiempo, el rato aquí en esta casa, en este lugar, sino que estoy seguro que cada uno de nosotros tenemos la firme convicción, Señor, de que hemos llegado aquí reconociendo primero que estamos necesitados de ti, Señor, a diario, en tantas cosas, Señor. Y lo importante es que tú conoces el corazón, la mente y la condición de cada uno de nosotros, Señor. Te pedimos, amado Padre, que seas tú tomando ese control en cada uno de nosotros y que nos ayudes a estar, Señor, expectantes, Señor, de lo que hoy vas a hablar a nuestras vidas, Señor, y que con humildad, Señor, cada uno de nosotros, Señor, recibamos la parte de esta palabra, de este mensaje que tú tienes para nosotros, Señor. Y todo te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, para que sea atesorado en nuestro corazón, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Bueno, habiendo leído, hermanos, Filipenses 1:6 como segunda escritura, creo que nos damos cuenta que estamos, o Dios está trabajando en nosotros a diario. Está diario Dios trabajando en nosotros. ¿Por qué? Porque la palabra en Filipenses, ¿verdad? Como dice que aquel que inició la buena obra en vosotros no la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Así de que con eso en mente, con lo claro que es la palabra de Dios para nosotros cuando nos habla, no hay duda y no hay margen de error en ella. Así de que nosotros podemos entender ahora que cuando llegamos a Cristo y nos rendimos a Cristo, es el comienzo de todo. Es el comienzo de todo. Esa es la buena obra de la salvación que Dios inicia en nosotros, y Dios nos pone en el proceso de comenzar a despojarnos de la antigua, ¿verdad?, naturaleza de nosotros, de la vieja naturaleza de nosotros. Dios comienza a despojarnos, y en el proceso nosotros en el principio tenemos la tendencia como a querernos negar a la corrección. ¿Por qué? Porque estamos conociendo una verdad completamente diferente.
la palabra de Dios dice que son abiertos nuestros ojos, y por cuanto son abiertos nuestros ojos, comenzamos a mirar y comenzamos a entender cosas que no entendíamos, o comenzamos a escuchar cosas que aún no las entendemos, pero que impactan nuestras vidas y que nos hace que nos hagamos miles de preguntas. En el principio así es. Yo creo que ustedes estarán de acuerdo conmigo en eso. Pues yo lo pasé, yo no entendía en un principio nada, me hacía miles de preguntas. Yo decía, yo no entiendo nada. Yo le decía a Dios, en un principio, Dios, yo no sé ni cómo hablar contigo. No sé. Yo no conozco nada de ti. Sé que yo era de tal religión porque así me enseñaban mis padres, pero ahora resulta que es necesario que te conozca. Y entonces en el principio para mí era algo bien tremendo. O sea, había un conflicto interno en mi corazón, miles de preguntas. Así es de que cada uno de ustedes, los que están aquí, yo les puedo preguntar, ¿verdad? Si reconocemos que Dios nos tiene en un proceso y que ahora entendemos que ese proceso va a continuar. El trabajo de Dios va a continuar en nosotros hasta el día de Jesucristo. No hay otra manera. Usted y yo vamos a seguir con defectos, con fallas en nosotros, de repente fallando, pecando, siempre y cuando pues no sea algo que lo traigamos a la práctica y comencemos a regresar de nuevo a la antigua naturaleza. Porque el precio que Dios pagó fue muy alto, el más grande. Así es de que reafirmémonos, hermanos, en todo esto y continuemos escuchando la recomendación de Dios para nosotros en esta noche, ¿no? Si reconocemos que Dios siempre tiene algo que corregir en nosotros, ¿y hasta cuándo? Y ya Filipenses nos lo aclaró, ¿verdad? Hasta el día de Jesucristo. Somos una obra en proceso, como lo mencionamos, en la cual Él está corrigiendo y edificando algo nuevo. Dios está edificando algo nuevo. Y en el proceso en el que Dios está edificando en nosotros esa buena obra, esa nueva obra en nosotros, no es que Él falla, es que somos nosotros los que fallamos. Y en el proceso no le desajustamos a Dios, ¿verdad? No le desajustamos de un lado, no lo desajustamos de otro. Y es increíble el trabajo que Dios tiene con nosotros. Increíble. O sea, no hay otra más de que solamente Él pudiera y puede hacer todo eso, porque para Él no hay imposibles. ¿Cuántos de ustedes, si hacemos la pregunta, cuántos de ustedes pudieran decir que siguen, por ejemplo, con el mismo carácter de antes, que traían antes de rendirse a Cristo? Yo creo que ninguno de nosotros. Porque si la obra de Dios está revolucionando en nosotros, está edificando en nosotros, está corrigiendo en nosotros, ninguno de los que estamos aquí, que somos llamados, hemos sido hechos hijos de Dios en Cristo, en adopción. Yo creo que cada uno de nosotros tenemos que recordar cómo estaba nuestro carácter antes de rendirnos a Cristo. Y tiene que haber algo diferente que ha sucedido en todo este tiempo que tenemos caminando con el Señor. Si no es así, bueno, entonces hay que preocuparnos, ¿no? Hay que preocuparnos y hay que orar a Dios y hay que decirle a Dios, a ver. Pero yo estoy seguro que el trabajo que Dios está haciendo en cada uno de nosotros, nosotros mismos podemos pensar y decir, pues sí es cierto, ¿no? Yo antes era de esta manera, gritaba mucho, era enojón, qué sé yo, ¿no? Pero vamos a ir a Efesios 4, 31 y 32.
Efesios 4, 31 y 32, está ahí nomás a la vueltita hacia atrás de Filipenses, donde estábamos. Y dice la palabra de Dios: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os ha perdonado a vosotros en Cristo. Entonces el versículo 31, mire todas las cosas que describe, ¿no? Y dice: quítese de vosotros toda amargura, enojo, gritería, maledicencia y toda malicia. ¿Se le hace familiar a usted esto que dice Efesios? Yo creo que hay muchas personas, o personas que están aquí y quienes nos están viendo también, ¿verdad?, en Facebook, que tal vez no fueron así como todo esto que describe Efesios. Pero Efesios está describiendo todo esto en una manera general. ¿Por qué? Porque Dios sabe que en alguna de estas cosas nosotros estábamos de esa manera en nuestro carácter antes de llegar a Cristo. Bueno, y cada uno de ustedes, tanto como yo, sabemos delante de Dios y podemos decir delante de Dios: Señor, verdaderamente puedo reconocer tu trabajo, tu obra en mí, tu corrección, cómo has ido corrigiendo mi carácter, cómo has hecho correcciones tremendas, o sea, y reconocerlo delante de Él, ¿verdad? Y da gusto, nos gozamos de ver que no somos las mismas personas que éramos antes de llegar a Cristo. Por mencionar algo o una cosa, yo en lo personal, Dios a mí me sacó del alcoholismo. Por mencionar algo, ¿no? Y estaba, pues era algo muy serio, bueno, en serio, porque mi madre pues también me hacía sus recomendaciones y se preocupaba y lloraba por mí, ¿no? Por mencionar algo, yo puedo decir: Dios me rescató del alcoholismo, mi carácter, también pudiera mencionar varias cosas, pero gracias a Dios, doy gracias a Dios porque Dios me demostró que yo solo no podía cambiarme. Yo no tenía el poder para cambiarme a mí mismo, pero que Él sí lo podía hacer. Y hasta el día de hoy, bueno, pues Dios sigue trabajando arduamente en mí. Y le doy gracias y le doy todo el reconocimiento a Él. Vamos a Efesios 4:29, ahí mismo, mire, facilito, ¿verdad? Efesios 4:29. Y dice Efesios 4:29: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Y ahí sí que también podemos reconocer, ¿verdad?, que el vocabulario de nosotros ya no es, o ya no debe ser como era antes de llegar a Cristo. Yo siempre, cuando yo me refiero a mí mismo, yo le digo a las personas: mira, yo era peor que un bote de basura para hablar. Peor que un bote de basura. Y pues Dios ha trabajado grandemente y me sigo gozando en Él, y sé que en ustedes también, hermanos, porque el vocabulario, hasta en eso Dios va corrigiendo a nosotros. ¿Y qué es lo que hace Dios? Con la palabra. No, Dios no nos va a mandar a un psicólogo, a un terapeuta. Dios lo tiene todo aquí en su santo libro, ¿no? ¿Qué les parece si vamos a Efesios ahí mismo 4, 23 y 24? Mire, fácil, ¿verdad? Y dice Efesios 23 y 24, 4, 23 y 24: y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Renovaos en el espíritu de vuestra mente.
Dios está corrigiendo nuestra manera de pensar. Dios está tratando con nosotros. Va a venir la disciplina para nosotros también de parte de Dios. Y por eso es de que cuando leíamos Proverbios, ¿verdad? 3, y dice que no menospreciemos, que no menospreciemos la corrección del Señor, ¿verdad? No hay que menospreciarla. Es para nuestro propio bien. Así es de que en nuestra mente, en nuestra manera de pensar, ya aquí Dios también nos está haciendo saber que Él nos quiere corregir. Él quiere que renovemos el espíritu de nuestro entendimiento, nuestra mente, ¿verdad? Y gracias a Dios por su poder, por la manera en cómo lo hace. Vamos a ir a Mateo 5, 43 y 44. Mateo 5, 43 y 44. Oísteis que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Qué tal esta? La manera que tenemos nosotros de amar. Dios viene, nos comienza a mostrar todo a través de su palabra, nuestra verdadera condición, cómo nosotros venimos de ese trasfondo, ¿verdad?, del mundo, con un concepto de lo que es el amor o de lo que es el amar completamente distorsionado. Y luego cuando encontramos cosas como estas, hasta pegamos el brinco para atrás, ¿verdad? Y decimos: no, ¿cómo que Dios, cómo que Jesús dijo esto? ¿Cómo puede ser esto? Si yo estoy acostumbrado que el que me la hace, me la paga. Pues sí, así venimos. Y cuando Dios comienza a mostrarnos nuestra verdadera condición a través de la palabra, nos confronta y hay esa pelea interna, ¿no?, que es la carne contra el espíritu. Porque ahora Dios está edificando, nos está hablando a nuestro espíritu, está edificando nuestra vida espiritual, y la carne, como también Pablo lo menciona en sus cartas, ¿verdad?, está en Gálatas, está peleada, dice, las obras de la carne contra el espíritu. Entonces hay una pelea, hay una lucha que se da, y nosotros nos vemos en medio de esas dos fuerzas, de esos dos poderes, y llegamos a decir: pero es que, ¿cómo voy yo a hacer esto? Pues todos, creo que en el principio nos hemos preguntado: ¿cómo le voy a hacer? Y aún todavía muchos de nosotros seguimos con Dios: pero es que me hizo tal cosa, y es que me hizo aquello, y es que no me pagó lo que le presté, y es que, o sea, podemos sacar un sinfín de cosas, ¿no? Tratando como de justificar delante de Dios aquello que estamos sintiendo contra alguna persona. Y peor si es contra alguien que es hermano en la fe. Mire lo que Dios nos dice: nuestra manera de amar tiene que estar siendo corregida de constante. Tiene que estar habiendo ese ajuste, y solamente Dios puede hacerlo. La palabra de Dios dice que ya no amemos las cosas del mundo, ¿verdad? Y en un principio era de lo que estábamos enamoradazos del mundo, ¿no? De todas las cosas veníamos de ahí. Entonces, cuando Dios nos comienza a mostrar que tenemos, que ya no podemos estar amando las cosas del mundo ni participando de ellas, otra vez entramos en esa lucha, ¿no? Pero es que ¿a poco de veras será malo? Pero ¿qué tiene nomás una? Siempre el querer, ¿verdad? La carne nos ayuda a que no, tú
justifícate tú. Yo creo que no es malo, ¿no? Una no es malo, ¿no? Y podemos ir así de esa manera, como luchando, ¿no? Luchando con Dios, queriendo nosotros mismos acomodar las cosas, no acomodarnos a Dios. El problema de nosotros es que, y el error más grande que cada uno de nosotros pudiéramos tener o cometer, es querer acomodar las escrituras a nuestra vida. Y no es así. Y aquí es donde viene esa lucha, ¿no? Porque somos llamados por Dios a acomodar nuestra vida a la palabra de Dios. Y ahí es donde está la lucha. Pero más grande es Dios y es todopoderoso para hacer aún más de lo que nosotros le pedimos. Y si nosotros le pedimos y no dejamos de clamar a Él y decirle, Señor, cámbiame, sé que tengo ya tiempo orando a ti por esta área de mi vida, Dios. Y podemos a lo mejor decir, siento como que no me has escuchado, como que no quieres trabajar, como que no quieres hacer nada en esa área de mi vida. Y sentimos esa impotencia, ¿no? Pero el Espíritu de Dios siempre va a venir y nos va a ministrar. Y lo que nos va a decir, no dejes de orar, persevera, sigue orando, sigue confiando. Porque al Dios al que tú oras, al Dios al que tú buscas, al que tú sirves, es todopoderoso. Para Él no hay imposibles. Y nos recuerda que el tiempo de Dios es perfecto. Dios no está manejado, no está sujetado a un reloj, ni a un calendario. Nosotros sí. Nosotros podemos tener un calendario, a lo mejor tenemos llenos de fechas, tal fecha voy a hacer esto, a veces hasta 2 o 3 meses por adelantado, ¿no? Podemos tener cosas marcadas en un calendario. Al Dios al que nosotros le clamamos y le oramos, Dios no está sujeto a un calendario ni a un reloj. Y ahí es donde Él viene y nos ministra y nos dice, sigue orando, sigue confiando. Nos recuerda que los pensamientos de Él no son los nuestros, ni sus caminos, nuestros caminos. Y bueno, Dios comienza a ministrarnos de una manera en la que trae calma a nuestro corazón. Y lo mejor que podemos hacer es decir, Señor, bueno, voy a seguir intentándolo. Voy a seguir regresando cada vez a ti. Porque me recuerda lo que Pedro te dijo, Señor, ¿a dónde iremos? ¿A dónde iremos? ¿Con un psicólogo? ¿A dónde iremos? Él es el que tiene palabras de vida eterna. Así es de que a Él sea la gloria por siempre, ¿no? Este último, vamos a ir a Tito 2, 11 y 12. Tito 2, 11 y 12. Tito está después de 2 de Timoteo. Y si ya lo tienen, Tito 2, 11 y 12. Dice la palabra de Dios, dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Eso es para que de esta manera, a través de la carta a Tito, pues Dios una vez más nos está hablando de cómo comportarnos como hijos de Dios, ¿verdad? Y dice que nos debemos de comportar, dice, en este siglo, sobria, justa y piadosamente. La palabra de Dios sigue corrigiendo y nos sigue diciendo, a ver, ¿cómo que te portaste de esta manera con esta persona? Y luego ya se te olvidó lo que dice Tito, o lo que te hablé en Tito, ¿verdad? Que debes de vivir en este siglo sabia,
sabia, de una manera sabia, sobria y justa. Entonces, esos son algunos de los ejemplos que hemos leído, ¿verdad? Cómo Dios corrige. O sea, el trabajo de Dios es corregir todo en nosotros. Corregirnos, irnos perfeccionando, todo en nosotros. Desde pensamiento, el sentido de nuestro corazón, nuestra manera de pensar, la manera en que miramos a las demás personas. En todo eso Dios está haciendo su obra poderosa en nosotros, por lo cual pues debemos de estar muy agradecidos y debemos de estar siempre dándole gracias a Dios, porque no nos ha ayudado a que en medio de tal vez la duda o la desesperación, porque tal vez no vemos el resultado o la respuesta de Dios en el tiempo que nosotros queremos, vayamos a querer comenzar a ir hacia atrás. Vayamos a querer a comenzar a ir de regreso hacia atrás de donde nos sacó Dios. Yo estuve a punto hace muchos años de hacerlo, porque los mismos amigos que yo tenía, ¿verdad? Cuando vivía sin Cristo, pues por un buen tiempo me llamaban y pues me decían de todo, ¿no? Oh, ya te lavaron el cerebro, apenas puedo creer que fuiste a caer hasta en eso, en ser un aleluya, y bueno, y mira cuando acá te estamos esperando, vamos a ir a tal parte, vamos a viajar, vamos a ir a volver a grabar, hay proyectos grandes, y bueno, entonces yo no tenía mucho que le había rendido mi vida a Dios, y yo decía, bueno, hasta hablé en un momento dado con un ministro, con un pastor, y le dije, ¿sabes qué? Pues yo voy a trabajar en ese negocio, nomás voy a hacerlo como trabajo, pero voy a seguir buscando a Dios. Y me recuerdo sus palabras, sentado así frente a mí, me dijo, Isidro, es tu decisión, pero yo te puedo decir algo, que todas esas cosas que te están ofreciendo allá, dice, ten cuidado, no te van a llevar a nada. Mira, se te van a escapar como agua entre los dedos. ¿Dónde está el dinero que has hecho en los años que has trabajado en eso? Y cuando él me hizo esa pregunta, reaccioné y dije, bueno, sí es cierto. ¿Dónde está el dinero que he ganado? ¿Y dónde estaba el dinero? En el alcohol, en los amigos. Y él me dijo, la decisión es tuya, Isidro. Dios aquí está. Pero si tú decides hacerle caso a esas personas que dicen ser tus amigos, y que además te están bombardeando con, ¿verdad? Con burlas y todo eso, y pintándote un cuadro, o sea, de éxito y todo eso, ten cuidado, porque la caída puede ser más peor que como estabas antes. No te lo estoy diciendo, dice, para asustarte, pero vete a tu casa y órale a Dios. Órale a Dios. Así es de que doy gracias a Dios, porque me ha ayudado a seguir peleando, a seguir perseverando, a seguir insistiendo hacia adelante. Por momentos vamos a sentir como que nos hemos estancado, pero es bueno tomarse un tiempo y meditar por qué, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué me estoy sintiendo así? Y de nuevo el Espíritu de Dios va a ministrar nuestras vidas, y lo que hace el Espíritu de Dios es revelarnos la causa o las razones por las que tal vez estamos así, y nos va a reanimar. El Espíritu de Dios siempre nos va a apuntar hacia adelante. Sigue perseverando,
sigue insistiendo, sigue buscando a Dios en todo momento. Eso es lo que va a hacer el Espíritu de Dios. Pero acuérdense que también está el enemigo que cómo bombardea nuestra mente en momentos así, cuando estamos de esa manera, como que con dudas, como que pero es que no he visto la respuesta, pero es que esto, pero es que aquello. No, o sea, el enemigo va a querer hacer bueno, y hace su parte, ¿no? Para bombardearnos con pensamientos que lo que van a hacer es de que nos van a jalar más hacia atrás. Bueno, decíamos que Dios tiene un trabajo enorme con nosotros, ¿verdad? Con cada uno de nosotros, en los cuales está haciendo correcciones, nos va transformando, haciéndonos siempre con la intención de hacernos parecer más a Cristo. Siempre esa va a ser la intención de Dios, de ir ayudándonos y de ir trabajando en nosotros para hacernos parecer cada vez más a su Hijo Jesucristo. ¿Cómo nos va corrigiendo o cómo nos va corrigiendo Dios? ¿Qué es lo que usa Dios para corregirnos? Y vamos a leer 2 de Timoteo 3:16. Ahí nomás atrasito de Tito, de donde estábamos, ¿ok? 3:16. Y perdón, 2 de Timoteo 3:16. Disculpe, hermano. 3:16. Y dice la palabra: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Entonces nos damos cuenta y queda bien claro que Dios no nos va a mandar a ningún otro lado. Y el Espíritu de Dios, que es el que nos guía a toda verdad, en momentos de dudas, en momentos de cualquier situación que estemos pasando, sea cual sea, que tal vez nosotros mismos podamos estar luchando con alguna área de nuestras vidas, estamos peleando contra algo que es pecaminoso y que sabemos que no está agradando a Dios. Y hay una lucha, ¿no? Hay una lucha. Pues el Espíritu de Dios no nos va a llevar a ningún otro lado, sino que nos va a poner delante de la palabra. Él nos va a guiar siempre a toda verdad. A toda verdad. Y no hay otra verdad que sea tan absoluta como lo que es este santo libro, la Biblia, la palabra de Dios. Esto es. Aquí hay psicología divina. Aquí hay, ¿cómo se puede decir? Tratamiento para toda clase de enfermedad. Sea de nuestro carácter, sea de lo que sea. La Biblia tiene de todo. Tiene poesía, tiene... Usted cuando se mete a la palabra de Dios es increíble todo lo que comenzamos a descubrir y comenzamos a ser sorprendidos por Dios. Porque la palabra de Dios igualmente es vida para nosotros, es medicina, como dice Proverbios, a nuestros huesos, y vida, ¿no? También la palabra de Dios comenzamos a descubrir y Dios nos comienza a sorprender, es viva y eficaz. Es viva y eficaz. No hay otra cosa que Dios va a usar. Dios no nos va a preparar una cita por fuera con nadie. Vete a tal clínica, mira, ahí hay rehabilitación. Yo una vez fui con un psicólogo y una sola vez fui a la primera cita y ya no volví. Estaba yo pasando por un momento muy difícil y tomé la decisión. Dije, bueno, tengo que ir a ver
a ver qué me dicen, ¿no? Porque mal, ¿no? Y sentado ahí el psicólogo delante de mí, de todo lo que me comenzó a preguntar y a decir, me quedé peor. Me quedé peor y me dijo, la semana que entra te espero. Y cuando me salí dije, bueno, pues espérame sentado. Espérame sentado porque no. Y un año después de yo de haber estado en esa condición, es cuando Dios se mostró a mí. Dios se mostró a mí. Y fue algo que al día de hoy yo creo que como muchos de ustedes se nos ha de enchinar la piel, ¿verdad? Cuando nos recordamos ese día, ese momento cuando Dios quebrantó nuestro corazón, cuando Dios atrapó nuestro corazón y lo conquistó y nada volvió a ser igual. Y eso es lo que Dios hace. Lo que para nosotros es imposible, para Dios todo es posible. Para Dios todo es posible. Así de que la palabra de Dios es a donde nos va a llevar el Espíritu Santo. La palabra, su palabra es lo que Dios va a usar para corregirnos, para instruirnos, para redarguirnos, como dice Timoteo, ¿verdad? Así de que, mire, vamos a mencionar esto aquí, la siguiente parte que vamos a mencionar este mensaje. Dice, una corrección puede ser administrada a través de exponernos al mismo Satanás. Y aquí yo sé que tal vez quienes lo están escuchando en línea, o alguien de los que estamos aquí, en el momento cuando yo lo leí, se me hizo como, ay, híjole, esto está descabellado, ¿no? Como que no puedo creer yo eso, ¿no? Bueno, pero vamos a ver unos ejemplos que nos muestra la Biblia de por qué podemos decir que una corrección puede ser administrada a través de exponernos al mismo Satanás, ¿verdad? Y muchas veces puede ser sin razón o sin motivo aparente, que pudiéramos vernos en una situación y decir, no entiendo, Dios, ¿por qué esto? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué estos ataques? ¿Por qué? Pero bueno, vamos a ver estos ejemplos. En 2 de Corintios 12, 2 de Corintios 12, del 1 al 10. Segunda de Corintios del 1, perdón, a ver, sí, ¿verdad? 12 del 1 al 10. ¿Dónde ando yo? Bueno, aquí estamos. Y nos vamos a centrar, yo creo que por cuestiones de tiempo, en el versículo en el versículo del versículo 7 dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltasen desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, para que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Mire la manera en que Pablo pasó esta prueba. A Pablo le fue revelado, Pablo supo por qué. Y él mismo dice, para que no me gloriase, ¿no? De sobremanera. Dice, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás para que me abofetee. Podríamos decir, no literalmente, pero en espiritual, Pablo lo miró así. Pablo lo miró de esa manera y dijo, esto es como eso, un mensajero de Satanás, que me está abofeteando.
Pero ¿cuál era el propósito de Dios al poner a Pablo en esta situación? De exponer a Pablo, como él lo menciona, ¿no? Delante de un mensajero de Satanás que él sentía, dice que lo estaba abofeteando. Y la razón era esa, porque Dios, el propósito de Dios era guardar el corazón de Pablo, porque Dios sabía del trasfondo de Pablo. Pablo venía de ser maestro de la ley, celoso de ella, ¿no? De la ley. Y Pablo era reconocido en todos los niveles, hasta en los niveles de gobierno en ese tiempo, ¿no? Pablo se codeaba en el nivel alto, ¿no? Y Dios sabía que el trasfondo de Pablo era ese, y que fácilmente, habiendo él experimentado estas cosas, de que fue llevado al tercer cielo, dice, en el cuerpo no sé, en el espíritu no sé, bueno, y Pablo ahí, ustedes lo pueden leer, pero Dios tuvo que hacer eso, y le fue revelado a Pablo, que ese era el motivo y la razón. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Fue de beneficio para Pablo, porque al final de todo, él le pide 3 veces a Dios, quítame este aguijón, y Dios le dice, no, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Así de que Pablo dijo, pues bueno, pues más bien me gloriaré en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Quién no va a querer que alguien venga y te diga y te asegure, mira, si haces esto, el poder de Cristo va a reposar sobre ti? En nosotros, en el Espíritu, habiéndonos sido dado el Espíritu, el poder de Cristo está en nosotros a través de su Espíritu. Y ahora nosotros podemos decir, como Pablo, ¿no? Señor, bueno, en mis debilidades, Señor, aquí estoy, me voy a gloriar de mis debilidades, pues para que mis debilidades no se gloríen de mí, ¿no? También, porque eso es lo que pueda suceder. Si dejamos que nuestras debilidades se gloríen de nosotros, vamos a ser arrastrados fuera de lo que es la voluntad de Dios. Así de que Pablo, tenemos el ejemplo de Pablo. ¿Qué tal Job 1, del 1 al 22? Y ese está largo, ¿verdad? Ese yo creo que lo vamos a dejar para que usted lo lea y lo estudie, pero ya sabemos esta parte de lo que sucedió con Job, ¿verdad? Cómo hubo un diálogo entre Dios y Satanás. Pues Dios, como quien dice, le echó malo a Satanás presumiéndole a Job, ¿no? Y todo eso. No has tomado en cuenta a mi siervo Job. Y ya Dios le describe, ¿no? El por qué Dios se sentía así de Job. Y bueno, y sabemos todo lo que Job tuvo que pasar. Pero el beneficio fue mucho más grande para Job, porque fue probada su fe hasta lo extremo, ¿no? Y fue probado también Job en que Satanás no se saliera con la suya de hacer que Job maldijera el nombre de Dios. Entonces, por todas esas cosas podemos ver que aquí Job también fue expuesto a Satanás y a todas esas cosas. Se le quitó todo, pero el resultado fue mucho mayor de lo que había sido la prueba, porque al final usted y yo sabemos cuál fue el resultado de eso, y el resultado fue que le fue devuelto el doble de lo que él tenía, el doble de lo que Job había perdido. Nada más que ojalá no le haya dado otra segunda esposa igual como la que tenía, porque entonces ahí sí está serio el asunto, ¿no? Entonces Job es expuesto también de esa manera, ¿no? Y el beneficio podemos ver que fue benéfico la manera en que fue expuesto. Y aquí en Job nosotros pudiéramos preguntar, bueno, ¿y cuál fue el motivo? ¿Cuál fue la razón? Aquí no la vemos, ¿no? Bueno, Dios es soberano. Y Dios decidió probar a Job, o demostrarle a Satanás, más bien, que
Job no iba a hacer lo que Satanás estaba diciendo, pero quítale todo lo que le queda y vas a ver si no maldice tu nombre. O sea, era la apuesta la apuesta, como quien dice, de Satanás a Dios, ¿no? Y miramos que al ser expuesto de esa manera Job, el beneficio fue mucho más grande de lo que la prueba había sido. En la prueba fue Dios sosteniéndolo, fue Dios sustentándolo, fue Dios dándole fuerza, fue Dios incluso defendiéndolo en un momento dado de aquellos amigos que llegaron y todo, ¿no? Pues a apoyarlo en un principio, pero luego pues ya sabemos lo que pasó también con ellos, ¿no? Cómo le comenzaron a pegar duro, ¿no? A tirar pues duro, ¿no? Vamos a ir a Mateo 4. Mateo 4. Del 1 al 11. Yo les pregunto algo. Cuando nosotros vemos aquí Mateo 4, del 1 al 11, ¿quién fue quien llevó a Jesucristo al desierto? El Espíritu Santo. Entonces, otra vez miramos a través de la Escritura que aquí Jesús no estaba recibiendo ninguna corrección de nada. No había pecado en él. No había nada que corregir en él. Pero aún así, la Escritura dice que fue llevado por el Espíritu Santo al desierto para que fuera tentado por Satanás. Y aquí es donde nosotros decimos, pero ¿por qué? O sea, ¿cuál fue el motivo, la razón? Si Jesús no pecó, no había pecado en él. O sea, no había un motivo, una razón. Pero Jesús fue expuesto de esa manera, fue llevado por el mismo Espíritu Santo porque Dios así lo determinó. Y quiso Dios de esa manera, al poner a Satanás, al exponer a Satanás a las tentaciones al exponer a Jesús ante las tentaciones de Satanás, el propósito de Dios era reafirmar a Jesús, ¿verdad? Quién Jesús era, y luego para que iniciara su ministerio en esta tierra. Porque después de haber sido tentado, nosotros seguimos leyendo y nos damos cuenta que después de eso que Jesús principia su ministerio. Entonces Dios una vez más muestra su soberanía y decide que Jesús iba a ser expuesto de esa manera. Y lo único que yo puedo decir o entender, bueno, Dios lo hizo, es algo que viene a mi mente y que puedo decir, bueno, pues Dios así lo quiso, ¿no? Y lo expuso a esas tentaciones para demostrarle una vez más a Satanás, así como lo demostró con Job, que Satanás no se iba a salir con la suya, no iba a lograr que Jesús cayera, porque seguro que Satanás sabía lo que venía después, que Jesús iniciaría su ministerio. Entonces el trabajo de Satanás era buscarle trabas, o sea, bloquearle el camino a Jesús, hacerlo caer en hacer cosas, en obrar milagros, como él lo tentaba hacer esos milagros, ¿verdad? Tienes hambre, mira, pues dile a esta piedra que se convierta en pan y come. Y bueno, ustedes pueden leer las demás tentaciones, ya sabemos cómo fue este asunto, pero Jesús fue expuesto. Y el beneficio de que Jesús haya sido expuesto fue que inició su ministerio, y porque Jesús inició su ministerio, usted y yo hoy estamos aquí. Hoy usted y yo estamos aquí. Porque imagínese si no hubiera sido así.
¿Cómo Jesús iba a enseñar a los discípulos? ¿Cómo los iba a llamar? Si Satanás hubiera logrado su cometido, se hubiera distorsionado, se hubiera quebrado el pacto del Padre con el Hijo, entre el Padre y el Hijo. Y porque Jesús fue expuesto de esa manera, porque fue tentado y no pecó y no cayó en el plan de Satanás, usted y yo ahora podemos estar leyendo la palabra, podemos leer a los apóstoles, podemos ver cómo Jesús los enseñó, podemos leer los milagros que Él obró y que ellos fueron testigos de todo eso. Por eso es que nosotros podemos estar hoy, en esta noche, aquí hablando del Rey de Reyes, del Señor de Señores, del Dios Todopoderoso, el que corrige, el que transforma, el que disciplina, el que nos muestra y nos revela nuestra verdadera condición y que sabe que nosotros, los seres humanos, tenemos la inclinación a evitar la corrección. No nos gusta la disciplina. El ser humano por naturaleza nos gusta sacarle la vuelta a las cosas difíciles, a lo que nos va a costar. Y Dios nos habla de todo eso. La corrección, la disciplina es necesario, porque de esa manera, a través de la corrección y de la disciplina, Dios nos va fortaleciendo, va formando y transformando nuestro carácter. Es como el deportista que sabe que tiene una competencia por delante, por ejemplo, ¿no? De esos deportistas de alto rendimiento o qué sé yo, los que corren kilómetros y kilómetros, ¿cuánto tiempo se preparan? Y en su tiempo de preparación usted puede leer y uno dice, wow, o sea, todo esto dejó de hacer por todo este tiempo. Sí. Y la disciplina de ese deportista lo hizo, se cuidó de no comer lo que no tenía que comer, se cuidó de no hacer lo que pudiera haber hecho. Por ejemplo, pues andar de juerga, ¿no? De parranda con los amigos, esto, lo otro. ¿Por qué? Porque él está consciente de que la competencia que tiene por delante va a exigir el máximo de él, de ese deportista. Y si ese deportista está apuntando hacia la gloria del éxito, del triunfo, del trofeo, de la medalla, qué sé yo, ¿no? Entonces, si hay pasión en su corazón de ese deportista se va a someter a la disciplina. Se va a someter. Va a pasar cuanta prueba tenga que pasar, con tal de que esa disciplina al final de la preparación lo va a dejar al punto, como dicen por ahí, ¿no? Listo para la competencia y listo para apuntar hacia el trofeo, hacia esa gloria, ¿no? del triunfar. Así mismo nosotros, como hijos de Dios, estamos llamados. La corrección no va a faltar, la corrección siempre va a estar al día a día de Dios para con nosotros. Y lo mejor que podemos hacer es no rehuirla. El orgullo interfiere, el orgullo se cruza, ¿no? No, yo creo que yo lo puedo hacer. O yo creo que no necesito esto, no necesito que me dijeron un consejo o me dieron una palabra, un versículo, pero no, yo creo que no acomoda mi vida ahorita. Estoy bien, todo, ¿no? Yo creo que ese es uno de los mayores problemas para nosotros, ¿no? Que el viejo hombre siempre se está queriendo levantar. El orgullo, ¿no? La soberbia, qué sé yo, de querernos hacer creer que nosotros podemos, ¿no? Pero es por nuestro propio bien, así de que esa es la naturaleza que nosotros tenemos, de rehuirle a la disciplina, de rehuirle a la corrección, contrario a lo que Dios nos sugiere en la palabra, ¿verdad? Que no menospreciemos y ni nos cansemos de la corrección, dice del Señor, que no nos cansemos.
porque al final de cuentas es por nuestro propio bien. Vamos a leer, hermanos, Salmos 50. Ese sí lo vamos a leer todo. Salmos 50, del 14 al 23. ¿Ya lo tienen? Salmo 50 del 14, versículo 14 al 23. Y dice de esta manera. Dice, sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo. E invócame en el día de la angustia. Te libraré y tú me honrarás. Pero al malo, dijo Dios, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes y qué tomar mi pacto en tu boca? Pues tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras. Si veías al ladrón, tú corrías con él y con los adúlteros era tu parte. Tu boca metías en mal y tu lengua componía engaño. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano. Contra el hijo de tu madre ponías infamia. Estas cosas hiciste y yo he callado. ¿Pensabas que de cierto sería yo como tú? ¿Pensabas que de cierto sería yo como tú? Pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Entended ahora esto, los que os olvidáis de Dios, no sea que os despedace y no haya quien os libre. El que sacrifica alabanza me honrará, y al que ordenare su camino le mostraré la salvación de Dios. Aquí, hermanos, en este salmo estamos viendo las dos caras o las dos clases de personas, ¿verdad? El que sí Dios ve disposición de someterse, de dar alabanza a Dios, ¿verdad? Y dice Dios, pero al malo. Y entonces aquí ya, ahora hay una cosa que, bueno, yo observaba y tal vez en algún momento el pastor me pueda decir si estaba bien de la manera en como lo analicé, pero dice, pero al malo dijo Dios, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes? Bueno, ¿no? Pero luego cuando nos vamos a los versículos finales, dice, entended ahora esto, los que os olvidáis de Dios. Ok, aquí es esta parte donde yo digo, bueno, entended ahora esto, los que os olvidáis de Dios. Cuando se dice de esta manera, creo que Dios está haciendo referencia de que fueron personas que se apartaron. De que fueron personas que se apartaron, que conocían de Dios. Y dice, porque dice, entended ahora los que os olvidáis de Dios. Entonces aquí Dios está llamando, haciendo una reprensión, una exhortación a los malos. Y estos malos a los que Dios se refiere, igual digo yo que puede ser las personas que no conocen de Cristo, pero en el momento en que yo leí esta parte, dije, wow, Dios, entonces estas personas te conocieron. Porque ¿quién se va a olvidar de Dios si no lo conocías? O si no sabías de Él, ¿verdad? Así que ya con esto vamos a terminar, hermanos. Pero quería mostrarles esto de este salmo. ¿Ok? De este salmo. Así es de que el Salmo 50 les animo que lo lean de nuevo ustedes. Y
alguna otra cosa que Dios revele también ahí para ustedes, pero aquí lo que yo puedo ver es las dos diferentes personas. El que está dispuesto a dar alabanza a Dios, a sujetarse a su corrección, y el malo que no, el malo que no quiere. Pero el final es, mire cómo Dios nos muestra, el que dice, y al que ordenare su camino, le mostraré la salvación de Dios. Dios todavía al final está diciendo, mira, entiende, si ordenas tus pasos y te vuelves a mí, yo te voy a mostrar mi salvación. Ese es el Dios que nosotros conocemos y que es un Dios de nuevos comienzos, de corrección, pero que nos llama a eso, a corregir y a empezar de nuevo. Algo con Él, en su poder. Así es de que vamos a terminar con el texto base de Proverbios 31-32. Proverbios 31-32, y con eso vamos a cerrar. Proverbios 3, 31 y 32. Y dice de nuevo, no 3. Oh, no, perdón. Sí, 11 y 12, perdón. 11 y 12, hermanos. 11 y 12, y cerramos con esto. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. ¿Y cómo pudiéramos aplicar esta palabra a nuestras vidas? Sometiéndonos, hermanos, sometiéndonos a Él. La lucha es grande y cada vez más fuerte, pero más grande y más fuerte y poderoso nuestro Dios, que si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? En Él siempre hay esperanza, en Él está siempre asegurada la victoria. Así es de que, sea por pecado de algo que estamos pasando, a quienes nos están viendo en línea, tal vez que no conocen de Cristo, hay esperanza en Dios, hay esperanza en Cristo. Él nos lo acaba de decir ahorita en el Salmo 50 al final. Él le mostrará su salvación al que enderezare sus caminos, ¿verdad? Dice, yo le mostraré mi salvación. Y esa salvación solamente es a través de nuestro Señor y Rey Jesucristo, el Hijo del Dios eterno. Vamos a orar. Amado Padre, en el nombre de Cristo Jesús queremos darte gracias, Señor, por permitirnos, Señor, Señor, estar repasando tu palabra, estar escuchando tu palabra y cómo tú nos hablas, Señor, en todo tiempo, a tiempo y fuera de tiempo, Señor. Ministra nuestras vidas, Señor, y así como el salmista, Señor, también decía, Señor, que ministras su corazón y su mente mientras duerme. Asimismo, Señor, que esta palabra, Señor, encuentre un lugar en nuestro corazón y que no la desechemos, Señor, sino que la atesoremos y que podamos, Señor, ponerla en práctica, que eso es lo más importante, sujetarnos a ti, Señor, porque es por nuestro propio bien. Sea cual sea, Señor, si hay algún pecado en el que estamos viviendo, contra el que estamos luchando, lo mejor, Señor, es someternos a ti, a tu corrección, a tu disciplina, Señor, porque sabemos que tú, Señor, nos ayudarás y nos librarás de todo mal y nos darás la victoria, Señor, en cualquier cosa. Sigue trabajando en nuestro carácter, en nuestra manera de pensar, de conducirnos, de actuar, Señor, en todo lugar a donde vayamos, Señor, y ayúdanos, Señor, a ser mejores cada día, mejores representantes tuyos allá afuera, especialmente, Señor. Te damos gracias, Señor, en esta noche. Y Señor, si hay alguien ahí en línea que no conoce de ti, Señor, que esta palabra haya hablado en alguna forma a su corazón y que, Señor, que quede claro, Señor, que la salvación y el poder es tuyo y solamente es a través de tu Hijo Jesucristo, Señor. Oramos y te damos gracias, Padre. Amén.